Tenía conocimiento de importantes pruebas que vinculaban al hoy ministro de Defensa, Henry Rangel Silva, con el narcotráfico, pero esto no impidió el vertiginoso ascenso concedido a su general de brigada. El hecho fue revelado por el diario El Nuevo Herald, que según precisa obtuvo acceso a documentos de fuentes familiarizadas con el caso, donde se evidencia que al menos desde el 2007, Chávez había sido informado por altos funcionarios sobre indicios que relacionaban a Rangel Silva con una red de narcotráfico operada desde instalaciones militares. Un informe presentado a Chávez en el 2007, según El Nuevo Herald, deja claro que desde entonces existían suficientes elementos que vinculaban al hoy ministro de Defensa con la investigación y juicio seguido por la Fiscalía del Estado Lara a 4 oficiales y un empleado civil que transportaban 2,2 toneladas de cocaína. Rangel Silva, quien irónicamente fue condecorado esta semana en Venezuela por su labor en la lucha contra el narcotráfico, es uno de los militares cuyos bienes en Estados Unidos fueron congelados en el 2008 por el Departamento del Tesoro, debido a sus presuntos vínculos con la guerrilla colombiana y el tráfico de droga. Tenemos con nosotros, como lo habíamos anunciado, a dos prestigiosos venezolanos. Tenemos con nosotros a Rafael Poleo, director propietario del Nuevo País y de la revista Z, y Esteban Gervasi, analista y consultor político. Muchas gracias por estar con nosotros. Rafael, ¿cuán grave es lo que sale publicado hoy en el Nuevo Herald bajo la firma de nuestro colega Antonio María Delgado, de que Chávez sabía que este hombre estaba, el suministro de la defensa, metido en el narcotráfico? Mira, es grave, por supuesto, desde el punto de vista ético y de la moral pública, etcétera, pero es políticamente grave, porque el problema es que Chávez no es que esté de acuerdo con esto, sino que no los puede controlar. Él no tiene poder. Todo lo contrario, le han ido ganando terreno, han ido ocupando los puntos nodales de la defensa nacional y simplemente se lo exigen y Chávez tiene que hacerlo, porque mientras más les da, mientras mejor los coloca, más fuerza tienen para seguirle pidiendo, para pedirle más. Chávez ha tenido no es el caso de Fidel Castro, que a los 6 meses ya no había Fuerzas Armadas, sino las que él traía y las que él estaba montando. No, Chávez encontró unas Fuerzas Armadas en Venezuela intactas, Fuerzas Armadas democráticas, ha tratado de modificarlas, pero solo las ha podido desmoralizar, porque lo que ha hecho es que ha agarrado a los oficiales que están en los últimos puestos en cada promoción y los pone arriba para que le deban todo. Pero entonces esos son gente que por algo estaban en los últimos puestos de la promoción. Y esa gente ha estado cometiendo delitos de esta naturaleza y en operaciones ahí sí tiene Chávez una responsabilidad más directa. O en ocasiones en que Chávez les ha encomendado contactos con la FARC, por supuesto, ellas han aprovechado esa carta blanca, esa coartada para vincularse con gente del narcotráfico, las han aprovechado no para los fines políticos de la guerrilla, de la FARC como movimiento político, sino para la parte delictiva, para relacionarse con el mundo de la droga y empezar a hacer negocios con ellos. Rafael Poleo, partiendo de que todo eso que usted ha dicho es cierto, ¿cómo se explica entonces que Chávez defienda a Rangel Silva como lo está defendiendo ahora? Vamos a verlo. Quienes atacan a Henry Rangel Silva, general en jefe, y lo señalan de narcotraficante, lo señalan de corrupto, lo señalan de terrorista y no sé cuántas cosas más. Quienes lo atacan de esa manera desearían, cuánto desearían o desean pues, conseguir de nuevo generales de pacotilla como aquellos de la Plaza Altamira. Esta explicación, Esteban. Bueno, eso lo hemos hablado antes en estos programas. Como dice Rafael, el problema es que Chávez ha logrado quebrarle la moral a las Fuerzas Armadas. Acuérdate que la historia republicana de Venezuela ha estado siempre la bota militar presente. Y eso es un tema que los civiles tenemos que empezar a entender en Latinoamérica y sobre todo en Venezuela. Chávez, desde que llegó al gobierno, acuérdate del Plan Bolívar 2000, él toma el poder en el 99, gana en el 98, y que empieza a involucrar otra vez a todo el alto mando militar y, como dice Rafael, lleva a los peor de su promoción a cargos importantes.
estaba el caso de las casas chinas, el caso de la venta de comida, que ahí se empezó a hablar, Rafael lo denunció mucho, el tema de cuando se vendía, los generales vendiendo papa, pollo importado, una cantidad de cosas. Y si tú revisas en estos 13 años, Chávez ha logrado quebrar no nada más la moral de las Fuerzas Armadas, sino también ha logrado quebrar de la parte civil, porque las compañías importantes como la Telefónica, la Petróleo de Venezuela, las compañías que distribuyen la electricidad, todo eso, siempre han estado a manos de militares. Y es grave, y te digo que es muy, pero muy grave, porque en Venezuela está gobernando el caos. Las mafias poderosas, agentes como José Vicente Rangel, que es una persona que tiene un poder, tienes por otro lado los carteles de los soles, tienes por otro lado empresarios que se han hecho multimillonarios. Escuchando eso, Rafael Poleo, no es ingenuo, y esta pregunta la hemos hecho tantas veces, pensar que la solución va a venir por vía electoral, con candidatos como Capriles Radonqui o ya Leopoldo López o Pablo Pérez o María Corina o el que sabe. La solución vendrá por una confluencia de factores, donde lo electoral será solo uno de esos factores y lo militar será otro, porque fíjate que esto que se sabía ha tomado de este general Rangel Silva, de este ministro de la Defensa que es narcotraficante, eso tenía se sabía, pero ha tomado esta relevancia y ha ganado esta solidez porque lo denunciaron militares. O sea, el más alto porcentaje de las Fuerzas Armadas venezolanas no están en eso. Son los que filtraron la información. Lo que pasa es que a determinados sujetos Chávez les dio la oportunidad de corromperse para mejor controlarlos, pero entonces esa corrupción les dio un poder económico tal que ahora Chávez no los puede manejar. Chávez nombra a Rangel Silva porque los narcogenerales imponen el ministro. Lo compensa con algunos otros nombramientos y ahí va bandeando su situación en las Fuerzas Armadas, pero él no controla las Fuerzas Armadas, no las controla en primer lugar porque no están de acuerdo con su proyecto político y no las controla porque a quienes él está poniendo en realidad son unos ampones, él está convirtiendo a sus pistoleros, los ha convertido en jerarcas políticos, entonces esos pistoleros se han convertido en los jefes de las falanges romanas que eran entonces ya más poderosos que los senadores de Roma. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que termina esto tinto en sangre? Esos militares si gana la oposición, esos militares no van a entrenar. No, es que si gana la oposición, la mayoría es la que toma la decisión y es el pueblo el que va a decidir a dónde va el rumbo de Venezuela. Por eso que ni son los políticos, ni son los militares, es el pueblo venezolano que tiene que tomar una decisión. Por eso que estos programas son muy importantes, porque la gente que está aquí en Miami, cuando Chávez hoy nos llama a los venezolanos que vivimos en el exterior, más hunche es su madre, porque es un irrespeto. Y a los ¿Qué quiere decir majunche? Majunche es como pendejo, es una frase despectiva. Un sujeto de inferior categoría. De inferior categoría. Les agradezco muchísimo, vamos a seguir con estos programas que son tan importantes precisamente para saber qué es lo que está pasando. Gracias, Rafael.